En el siguiente video hablaremos acerca del género dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de un diálogo entre personajes. La palabra dramático proviene de drama, del griego drao, que corresponde a hacer, actuar u obrar. El drama es el nombre genérico de toda creación literaria que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla, con acontecimientos que ocurren dentro de un espacio y tiempo determinado. Este drama busca ser representado e interpretado por actores frente a un público, pudiendo estar escrito en prosa o en versos, o también en la combinación de ambas. El drama tiene su origen en la cultura griega clásica, en la que se jugaba un rol político y religioso clave, pues se escenificaban relatos o escenas provenientes de la tradición mitológica y religiosa griega, en la que además se expresaban valores cívicos y políticos considerados necesarios preservar en ese tiempo. El género dramático posee una estructura interna y externa. La estructura interna se compone por un conflicto y una acción dramática que a su vez se compone por la presentación, el clímax y el desenlace. Mientras que la estructura interna encontramos acto, escena y cuadro. Cuando hablamos de un conflicto nos referimos a la oposición entre dos fuerzas que en el caso de la obra pueden visualizarse por el protagonista y el antagonista. Mientras que la acción dramática se encuentra relacionada con una presentación que corresponde al momento inicial, donde se muestran los personajes del conflicto, el clímax, que es el momento de máxima tensión, y el desenlace, que se considera la etapa donde ocurren los incidentes y acciones que conducen al final. Reconociendo por tanto la estructura interna, comprenderemos a continuación la estructura externa. El acto corresponde a la unidad de mayor duración e importancia en la que se divide la obra. Generalmente, en el desarrollo de un acto actúan todos los personajes y no solo los actores principales. Esta subdivisión se reconoce por el cierre y abrir de telón. Este es un ejemplo del acto 1 de una obra. Veremos que se encuentra especificado el número de acto en la parte superior del diálogo de los personajes. Otro elemento de la estructura interna corresponde a la escena, reconociéndola como el periodo de la acción dramática que está marcada por la salida o entrada de un personaje. Cuando esto ocurre, se dice que hay un cambio de escena. Podemos observar en nuestra obra que tenemos a continuación que un personaje sale del escenario. Por lo tanto, podríamos decir que aquí ocurre un cambio de escena porque el personaje sale del lugar donde se está presentando la obra. Finalmente, dentro de la estructura interna encontramos también el cuadro, que corresponde a la ambientación física de la acción dramática dada por la escenografía. Cada vez que se cambia el espacio físico de la obra, se cambia el cuadro. Por ejemplo, observemos este diálogo. Veremos que en la primera parte Caperucita se encuentra en su casa, por lo tanto debería haber una escenografía específica que corresponde a la casa y ese es un cuadro. Mientras tanto, más adelante nos dice que Caperucita va caminando por el bosque hacia casa de su abuela. Por lo tanto, la escenografía debería ser de un bosque y ahí estaríamos hablando de otro cuadro. Existen tres formas dramáticas. La primera, correspondiente a la tragedia, es aquella donde se presenta un episodio fatal de la vida que termina de forma triste o con la muerte del protagonista. Una segunda forma dramática corresponde a la comedia, donde los personajes muestran situaciones de la cotidianidad con diálogos humorísticos y se tiende a mostrar al protagonista como vencedor. Y finalmente, la tercera forma dramática es el drama. Es tragicómico, provocando dolor y risa, enfatizando valores de una sociedad desde una perspectiva social y corresponde también a la mezcla entre la tragedia y la comedia. Dentro del género dramático existe también un lenguaje dramático,
Cuando hablamos de diálogo, nos referimos a las formas discursivas predominantes en una obra dramática. Es la interacción verbal entre dos o más personajes. El monólogo es el discurso de un personaje que se encuentra solo en la escena o cree estar solo y se usa para dar a conocer pensamientos íntimos. Las acotaciones aparecen a comienzos del texto para enunciar personajes y describir algunos elementos. Además, informa de actos, escenas y emociones. Y el aparte corresponde a un personaje que se dirige de forma reservada a otro integrante de la escena o al público y no debe ser escuchado por el resto de los personajes. Finalmente, dentro de la obra dramática es posible encontrar personajes que se pueden clasificar en los principales, correspondientes a antagonistas o protagonistas, y también personajes secundarios, y además encontramos un ambiente que se puede clasificar en físico, reconociéndolo como el lugar geográfico o histórico, o también psicológico, que se relaciona con los sentimientos y emociones de los personajes. Antes de terminar, es necesario aclarar que obra dramática y obra teatral no es lo mismo. La obra dramática corresponde al texto escrito por un autor llamado dramaturgo, mientras que la obra teatral corresponde a la representación física material de la obra dramática y está encargada de un director teatral. Es decir, la obra dramática será el papel de la obra donde existe el diálogo, mientras que la obra teatral se realiza en un teatro con personajes, vestimentas, escenario y escenografía. Recuerda comunicarte con tus profesoras ante cualquier duda de género dramático.